Bienvenidos a esta lección número 1 de nuestro módulo introductorio, módulo 0, llamado Mavó, que en hebreo significa introducción. Esta es, como le dije, la lección número 1 de este módulo, el módulo 0. Doy la bienvenida a todos ustedes a estas clases y gracias al Eterno Dios que nos permite tomarlas. Espero, amados hermanos, que ustedes estén con su corazón abierto allí, con todo su ser dispuesto para aprender cada día más las Sagradas Escrituras, pidiendo siempre al Padre Eterno sabiduría de lo alto, para que su palabra sea escrita en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Eso es lo que siempre debemos pedir, siempre, en oración. Recuerde, en oración, pedir siempre sabiduría, para que nos pueda ser abierto el entendimiento y podamos comprender el mensaje que el Eterno Dios tiene a través de su santa palabra. Así que, bienvenidos. Usted tiene allí su manual escrito. Le pido por favor que lo tenga preparado, si lo tiene descargado en algún dispositivo electrónico o si lo tiene impreso, téngalo por favor ahí a la mano para que también vaya tomando apuntes. La recomendación es esa, que usted vaya tomando apuntes sobre su manual, porque no todas las cosas que yo voy a decir están en el manual. Entonces usted allí le adiciona y va a ser mucho mayor el conocimiento que usted tenga allí de su manual. ¿Ok? Entonces, empecemos esta lección número 1. Y nuestra lección número 1 se titula Las Sagradas Escrituras. En hebreo decimos Kitvei HaKodesh. Kitvei HaKodesh. Las Sagradas Escrituras. A las Sagradas Escrituras, dice nuestro manual, se les conoce comúnmente como Biblia. Tal vez esa es la forma más común de llamar a las Sagradas Escrituras, Biblia. Y es la expresión que se asocia o se define generalmente como palabra de Dios. El vocablo Biblia viene de la palabra griega biblia, que significa libros, siendo biblia el plural de biblio, que significa papiro o rollo, usado también para decir libro. El equivalente en hebreo es sefer. Entonces, ¿cómo se dice libro o rollo en hebreo? Sefer. Se cree que el nombre biblio nació como diminutivo del nombre de la ciudad Biblos, importante mercado de papiros de la antigüedad. Este nombre fue empleado por los judíos griegos con mucha antelación al nacimiento del Mesías para designar a los libros que iban del Génesis al de Malaquías, por lo que fue usada luego por los cristianos de todas latitudes, añadiendo ya los evangelios. ¿Cómo se dice evangelio en hebreo? Besorot. Y las cartas apostólicas que van desde Mateo a Apocalipsis. Para entonces ya era común la frase más simple, la Biblia. Es decir, la palabra Biblia, como entendemos, es una palabra plural, que significa conjunto de libros, sino que esta palabra llegó prácticamente a usarse como algo exclusivo para referirse al día de hoy a lo que es la palabra de Dios, al conjunto de lo que llamamos la palabra de Dios. A esto se fue añadiendo de a poco, lo que serían los escritos apostólicos, los escritos que nos dejarían nuestros apóstoles, a los escritos que ya venían dándose desde la antigüedad, como la Torá, los escritos de los profetas y también los escritos que están relacionados como con los salmos, los proverbios y todos estos escritos de las Sagradas Escrituras. Es decir, que ese es el entendimiento más sencillo que nosotros tenemos, ¿sí? El entendimiento respecto a la Biblia y lo que definimos como palabra de Dios. Pero esto es necesario que nosotros lo ahondemos y lo profundicemos, ya que decimos que es la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros decimos que es la palabra de Dios? ¿Y cuál es su importancia? Entonces tenemos acá en nuestro manual. Entendiéndose así que la palabra Biblia es la agrupación de aquellos libros o escritos que nosotros como creyentes
creemos, aceptamos como de inspiración divina. Por lo que la Biblia se constituye en un legado y manual de vida inagotable para el hombre, la cual contiene las Sagradas Escrituras. Es decir, ese legado, ese manual del hombre contiene las Sagradas Escrituras. Por eso decimos son sagradas, son santas. Y de allí la importancia que esto tiene para nosotros. Y lo que vamos a ver durante esta lección, que es muy necesaria que nosotros podamos entender. Pues recuerde que estamos en el módulo introductorio, antes de empezar a ver todos los demás módulos y todos los temas profundos. Necesitamos entender primeramente esto y nivelar nuestro conocimiento, el conocimiento que tenemos de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, ¿cómo está conformada las Sagradas Escrituras? La Biblia, como la conocemos hoy, la que usted tiene allí en sus manos, lo más probable, está constituida por la sumatoria de dos secciones que se complementan una con la otra. La primera sección son los escritos antes del Mesías, conocidos como Antiguo Testamento. La segunda sección son los escritos después del Mesías, conocidos como Nuevo Testamento. Aunque como veremos, estos títulos que se dieron siglos después como Antiguo y Nuevo Testamento no son correctos o exactos, pues los usaremos solamente como una referencia. Y no son exactos porque cuando hablamos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, estamos haciendo una separación de las Escrituras. Y las Escrituras no están divididas ni están separadas. Es correcto que muchas de estas escrituras fueron antes de nuestro Mesías y que luego hubo unas escrituras posteriores a nuestro Mesías. Pero no significa que hubo una división de las escrituras. Y esta mala interpretación ha llevado a creer, precisamente de manera incorrecta, que el Nuevo Testamento anula el Antiguo Testamento. Y como usamos la palabra testamento, y un testamento es la voluntad de un testador, de una persona que deja su testamento, entonces pensamos que al decir Nuevo Testamento, automáticamente anula el Antiguo Testamento. Pero debemos entender que esos nombres de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en realidad fueron puestos muchos siglos después, al intentar sistematizar las Sagradas Escrituras. Después de tener todas las Sagradas Escrituras ya totalmente escogidos, todos los libros que iban a pertenecer a las Sagradas Escrituras, y se les dieron capítulos y versículos, lo que se hizo fue dividir a los escritos antes y a los escritos después y colocarles esos nombres. Y esos nombres han inducido a muchas personas a creer automáticamente que lo nuevo reemplaza lo antiguo o lo viejo. Y nosotros debemos quitarnos de ese error. Ese es tal vez el primer error que debemos quitar y es lo primero que vamos a tener que desaprender. Nosotros tenemos que desaprender eso, amados estudiantes, ya que es un error pensar en dos testamentos o en dos escritos como si fueran por aparte, como si el uno no tuviera que ver con el otro. No, el uno es la profecía y el otro es el cumplimiento de la profecía. Los escritos anteriores al Mesías, todos eran vistos de manera profética. Los escritos posteriores al Mesías, lo que dan es el testimonio del cumplimiento de esos escritos. Por eso no se anulan el uno al otro, sino que se complementan. Ambos, entonces, deben ser vistos en realidad como un solo escrito y no como dos escritos separados, antiguo y nuevo. Eso es lo primero que nosotros debemos entender. Y vuelvo y les digo, y quiero que quede esto muy claro. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se llamaron siglos después, en un intento de sistematizar las Sagradas Escrituras. Pero los apóstoles de nuestro Mesías, para su tiempo, ellos no hablaban del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Ellos no se referían en esos términos. Es más, como apenas estaban escribiendo las cartas apostólicas,
Para ellos, lo que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento, para ellos era las Sagradas Escrituras. Es decir, ¿a qué llamaba Yeshua y los apóstoles como Sagradas Escrituras? Sin lugar a duda, llamaban Sagradas Escrituras a todo lo que estaba desde Génesis hasta Malaquías. Ahora bien, nosotros hoy por hoy entendemos que los escritos que dejaron nuestros apóstoles hacen parte de esas Sagradas Escrituras por la inspiración divina que también hay en ellos, hay en estas Escrituras. Porque sin lugar a dudas, nuestros apóstoles escribieron bajo la inspiración del eterno Dios para revelarnos el cumplimiento de lo que estaba profetizado en las Sagradas Escrituras, en lo escrito antes del Mesías. Espero darme a entender con esto. Por eso cuando el apóstol Pablo incluso habla de las Sagradas Escrituras, en su cabeza él no estaba contemplando ni siquiera sus propios libros o sus propias cartas. Él ni siquiera estaba contemplando el Apocalipsis porque todavía ni siquiera había sido escrito. De hecho, cuando el apóstol Pablo escribía, muchas de las cartas o de los evangelios incluso que tenemos hoy ni siquiera estaban escritos. Así, entonces debemos entender que en realidad es un error llamar Antiguo y Nuevo Testamento. Lo correcto, si es que queremos hacer referencia y diferenciar el uno del otro, por el tiempo, por lo cronológico, deberíamos hablar de los escritos anteriores y de los escritos posteriores. Anteriores a nuestro Mesías y posteriores a nuestro Mesías. Pero no significa que el uno y el otro se anulan, sino que se complementan. Entendamos esto. Aunque como veremos, estos títulos se dieron siglos después, como ya lo hemos dicho, como Antiguo y Nuevo Testamento. No son correctos, no son exactos, pero los usaremos solo como referencia. Para el tiempo de los apóstoles, Shelihim, así se dice apóstoles en hebreo, Shelihim, porque la palabra apóstol, ¿sí? Shaliach, es apóstol, viene del griego, ¿sí? Shaliach es del hebreo. Shelihim sería el plural de Shaliach. Para el tiempo de los apóstoles, o Shelihim, lo que ellos conocían como Sagradas Escrituras, eran en realidad los escritos que van desde Génesis, que se dice en hebreo Bereshit, así se dice en hebreo Bereshit. Ahora, si usted no puede pronunciar Bereshit, entonces diga Bereshit. ¿Ok? Bereshit. Van desde Génesis, que es Bereshit, hasta Malaquías, que es Malachi en hebreo. Malachi. Incluyendo algunos libros que llegarían a conocerse como deuterocanónicos, hallados en la versión griega de la Biblia, conocida como Septuaginta o versión de los 70, que es la primera traducción al griego de los escritos hebreos, los cuales fueron incluidos en algunas Biblias como la católica. Ahora, quiero que entiendan una cosa. La primera traducción que se hizo de los escritos hebreos, porque todas las escrituras antiguas fueron escritas en hebreo y algunas de ellas en arameo, como por ejemplo el caso que tenemos de Daniel. Gran parte del libro de Daniel está escrito en hebreo, en arameo. Así también hay otros libros que tienen algunas secciones en arameo. Entonces tenemos el hebreo y tenemos el arameo. Pero en su mayoría diremos que las escrituras están dadas en idioma hebreo. Ahora bien, surgió una necesidad de traducir las sagradas escrituras que estaban en un idioma como el hebreo al griego, ya que el griego era un idioma más preponderante y de mayor dominación en aquel tiempo. Mayor gente o más número de personas dominaba el griego más que el hebreo o el arameo. Entonces surgió esa necesidad de que esos escritos tan importantes para el pueblo de Israel también fueran traducidos al griego para que muchas otras personas los conocieran, los tuvieran. Y mucho más, amados hermanos, cuando se da esta traducción conocida como Septuaginta,
puesto que muchos judíos habían estado en la dispersión, habían estado y habían sido llevados al exilio en Babilonia. Muchos de ellos regresaron, pero gran parte de ellos se quedaron en el exilio. Eso es lo que nosotros debemos entender. Muchos no regresaron, sencillamente se decidieron quedar a vivir afuera, en el exilio. Muchos retornaron, otros no. Y es allí donde surge esta necesidad, ya que a medida que iba pasando el tiempo, muchos de estos judíos que se quedaron viviendo en el exilio por fuera, sus generaciones iban a nacer en otras ciudades, iban a nacer en otros contextos, y el idioma que comúnmente iban a recibir o que al final iban a recibir era el idioma griego en ese momento. Entonces se da esta necesidad de traducir las sagradas escrituras que estaban en hebreo al griego. Y esa traducción que se hizo se conocería como Septuaginta. Esa es la forma correcta de pronunciarla, Septuaginta. Aunque ustedes van a encontrar que en muchas ocasiones escriben como Septuaginta, ¿sí? Y como ustedes ven, esta palabra Septuaginta se simboliza con números romanos, con una LXX, que es el número 70 en romano, en realidad. Siempre que ustedes estén leyendo un libro y encuentren la expresión LXX, si se trata de un libro que está hablando de cuestiones bíblicas y está hablando de LXX, se está refiriendo a esta versión. Así se conoce esta versión, LXX, hablando de 70. ¿Por qué? Porque se trata del trabajo de 70 sabios judíos que trabajaron en ella, en esta traducción. En realidad fueron 72. Esa es la realidad. Entonces, esta versión conocida como la de los 70, que en realidad fueron 72 quienes participaron allí, judíos, que ayudaron a hacer esta traducción. Esta traducción contemplaba no solamente los libros que nosotros comúnmente vemos en lo que es la Tanakh del pueblo judío, que es lo mismo del Antiguo Testamento de las Biblias protestantes. Quiero que entendamos esto. Cuando nosotros revisamos el Antiguo Testamento, los libros que hay ahí en el Antiguo Testamento, en las Biblias protestantes, están esos libros porque se escogieron con base a los libros que los judíos tomaron como los libros sagrados. Sin embargo, cuando se hizo la traducción de los 70 al griego, se introdujeron otros libros. ¿Y por qué se introdujeron otros libros? Porque estos libros eran parte del dominio de aquel entonces y muchos tenían acceso a estos libros. Y estos libros llegarían a conocerse como deuterocanónicos o segundo canon. Eso es lo que significa deuterocanónicos, que aparecen dentro de la Biblia católica, dentro de la versión de la Biblia católica. Tengan en cuenta que el canon, es decir, la elección de los libros sagrados, de los libros que iban a conformar la Tanakh inicialmente, este canon no se dio sino por allá hasta el siglo II, después de la era común. Ojo con eso, después de la era común. Es decir, que aún para el tiempo de nuestro Mesías y para el tiempo de los apóstoles, todavía no se había fijado un canon y para decir estos son los libros sagrados, por lo menos lo que era el Antiguo Testamento, y van a ir de Génesis a Malaquías. Eso todavía no se había hecho. Eso resulta 2 siglos después. Y es necesario que ustedes entiendan esto. Entonces, cuando se hace la traducción de la Septuaginta, esta traducción en realidad toma todos los libros que nosotros conocemos de Génesis a Malaquías, pero también toma otros libros que eran considerados sagrados para la época. Y por eso en la Septuaginta tenemos todas estas traducciones que pasarían luego a formar parte completamente de la versión o de la traducción de la Biblia católica. Ahora bien, sigue diciendo nuestro manual acá. Obviamente, los evangelios, que en hebreo
evangelios es besorot. ¿Cómo se dice evangelios en hebreo? Besorot. Viene de besorá, evangelio. Los evangelios del Mesías y las cartas apostólicas aún no habían sido escritas para aquel tiempo, ya que apenas estaban en el proceso de escribirse. Por eso afirmamos que todos esos libros eran los que llamaban Sagradas Escrituras o Biblia. La realidad es que los libros que conforman la Biblia hebrea hoy, es decir, los escritos antes del Mesías o llamados Antiguo Testamento, no quedaron elegidos y establecidos sino hasta el segundo siglo de nuestra era, como ya lo dije. Por eso vemos que algunos apóstoles, ¿cómo se dice apóstoles en hebreo? Shelehim, mencionaron, por ejemplo, al libro de Enoc. ¿Qué significa la palabra Enoc en hebreo? Que es Hanoch, disciplinado. Eso es lo que significa la palabra Enoc, Hanoch en hebreo. Hanoch en hebreo, disciplinado. ¿Sí? Por ejemplo, en la carta del apóstol Judas o Yehudá, que así es el nombre de Judas en hebreo, Yehudá, en el capítulo 1, el versículo 14, él hace mención del libro de Enoc. Es decir, usa al libro de Enoc para citarlo, así como acostumbraban a citar otros libros de otros profetas, por ejemplo, como Isaías o Jeremías. Y él lo usó. Quiere decir que el libro de Enoc era un libro que los apóstoles mismos usaban y lo cual citaban. Y si citaban era porque creían que esos libros tenían una inspiración divina. Eso nosotros lo debemos entender. Por eso aquí estamos desaprendiendo muchas cosas y a muchos de ustedes esto les va a empezar a retumbar en la cabeza. Porque nos vamos a dar cuenta que no todos los libros que aparecen en nuestras Biblias son exclusivamente los libros inspirados. También hay otros. También tenemos el libro de Haser, de Yashar, el libro de Haser. En las Sagradas Escrituras se habla de esto, de Haser. Ustedes ven que dice, como está escrito en el libro de Haser. Y por lo general vemos esta alocución, vemos que se hace esta dinámica de decir, esto está escrito. Por ejemplo, ¿en dónde? En Josué. En Josué capítulo 10, versículo 13, dice, hablando del momento tan espectacular, cuando lo que sucede el sol y la luna, ¿sí? Cuando Josué habla y están en esa pelea, en esa batalla, ¿sí? Que ordena que se detengan. Dice este libro allí en Josué capítulo 10, versículo 13, dice, ¿no está esto escrito en el libro de Haser, de Yashar? ¿No está escrito esto en el libro de Haser, de Yashar? También en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 18, se nos habla, ¿sí?, de que muchas de estas cosas que sucedían en medio del pueblo habían quedado escritas en el libro de Haser, Yashar. Allí en el segundo de Samuel, capítulo 1, versículo 18, dice, allí si leemos el versículo, leamos desde el 17, dice, y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Y aquí que está escrito en el libro de Haser, en el libro de Yashar. Entonces mire que este libro, hay un enunciado que existía un libro llamado el libro de Haser, el libro de Yashar. Ahora bien, ¿quién usó de los apóstoles este libro? Mire lo que dice en nuestro manual. Dice, también el libro de Haser, Yashar, que significa recto, eso es lo que significa la palabra Yashar, el cual es el que da los nombres de los magos de Faraón, Paró en hebreo. ¿Cómo se dice Faraón en hebreo? Paró. Que resistieron a Moisés. Moisés en hebreo es Moshe. Moisés en hebreo. Y que el apóstol Pablo, Shaliach es apóstol, Shaul es el nombre, usó en 2 de Timoteo 3:8. Cuando nosotros buscamos 2 de Timoteo 3:8,
Y leemos allí en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 8 dice, el apóstol Pablo, el Shaliach Shaul, dice, y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿De dónde obtuvo Pablo, el apóstol, los nombres de los magos que resistieron a Moisés y a Aarón cuando ellos se presentaron delante de Faraón y extendieron la vara, la cual se convirtió en serpiente? Y dice la palabra que la serpiente que lanzó Aarón allí, la vara de Aarón, que se convirtió en serpiente, se comió las serpientes de los magos de Faraón. Pero en la Torá no se nos dice los nombres. En la Torá nos habla sencillamente que eran unos magos. Pero ¿cuál es el único libro en el que aparecen los nombres? En el libro de Yashar. Si usted lee el libro de Yashar, encontrará los nombres, ¿sí? Janés y Jambres. Entonces, ¿cómo sabemos que Pablo, o cómo supo Pablo más bien, los nombres? Pues indudablemente había leído el libro de Yashar, el libro de Haser, como aparecen en algunas Biblias, el libro de Yashar, porque allí es donde aparecen los nombres. Es decir, que ellos de una u otra manera prestaban atención a estas escrituras. También sigue diciendo nuestro manual, allí, sigue diciendo allí nuestro manual, o el de los macabeos, para la celebración de la fiesta de dedicación, Hanukkah. ¿Cuál es el libro que nos habla acerca de Hanukkah? Precisamente el libro de Macabeos, primer libro de Macabeos. Allí es donde nosotros tenemos toda la historia y se nos cuenta todo lo que sucedió con los Macabeos y cómo lograron dedicar nuevamente el templo que había sido profanado por Antíoco Epífanes IV. Y cuando Antíoco Epífanes llegó, dice que él tomó un marrano, un cerdo, y lo sacrificó en el templo de Jerusalén. Allí lo sacrificó. Y cuando llevó a cabo este sacrificio, pues él impurificó el templo. Puso una abominación allí sobre el templo. Eso desató la ira de algunos judíos piadosos, entre ellos los macabeos. Macabim en hebreo significa golpeadores. Y ellos, que eran sacerdotes de la línea sacerdotal, algunos de ellos, ¿sí?, decidieron levantarse para recuperar el templo y pelear contra aquel gran imperio, el imperio sirio. Y ellos se levantaron y pelearon y tuvieron la batalla. Y un reducido grupo de hombres campesinos y de levitas, sacerdotes, resistieron a un gran y poderoso ejército y el eterno Dios les dio la victoria. Y después de que obtuvieron la victoria, dice la Biblia, que ellos dedicaron nuevamente el templo, lo limpiaron, lo lavaron y dedicaron nuevamente el templo y dedicaron sus vidas al eterno Dios. Por eso se llama la fiesta de la dedicación. Hanukkah significa dedicación, Hanukkah. Hay algunas personas que pronuncian Hanukkah, es una forma errada. Hanukkah significa dedicación, que era lo que comúnmente se hacía, ¿sí?, cuando se dedicaba algo al eterno Dios, sobre todo el templo. Y por eso, aún en las Sagradas Escrituras, en el libro o en la carta más bien evangélica o el Evangelio de Juan, se nos habla y se nos da como referencia la fiesta de la dedicación. Dice la Biblia que habiendo llegado la fiesta de la dedicación, Yeshua se encontraba en el templo, ¿sí? Se encontraba en el templo. Y desde allí fue increpado y se encontraba todo por el pórtico de Salomón. Y eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Por qué se nos dan estas pistas y por qué se nos dicen todas estas cosas? Es decir, que de una u otra manera ellos estaban inmersos en toda esta parte de la historia también. Entonces, por lo menos estos 3 libros, de una u otra manera, hacían parte también de los libros a los que tenían acceso los apóstoles nuestros.
los apóstoles del Mesías. Ellos tenían acceso a estos libros. Dice acá, la realidad es que estos libros, ¿sí? Dice acá la parte final, dice, estos libros y los que se denominaron deuterocanónicos quedaron por fuera de los que los rabinos judíos creyeron eran los libros sagrados. Por eso nosotros no tenemos dentro del canon al libro de Yashar, ni al libro de Enoc, ni al libro de Macabeos. Vuelvo y digo, la Iglesia Católica sí, tiene por lo menos Macabeos, ese lo tiene, y otros que hacen parte de los denominados deuterocanónicos, que fueron parte de los libros que fueron traducidos en la Septuaginta, ¿sí? Cuando se decidieron traducir todos los textos, o sea, se quiso hacer un trabajo de traducir los textos sagrados del pueblo. Escuche bien, los textos sagrados, o sea, ¿qué libros eran sagrados para el pueblo judío? Entonces se decidió traducir todos aquellos textos que se consideraban en su momento como sagrados. Pero no todos los textos que fueron traducidos al griego, que eran considerados sagrados, luego quedaron en la lista definitiva de libros sagrados, sino que muchos de ellos fueron excluidos. Continuando con nuestro manual, allí como lo tenemos, dice, también sucedió lo mismo con los libros o cartas que fueron escritas después del Mesías. Lo mismo que sucedería con los libros de lo que denominamos o lo que la gente denomina Antiguo Testamento, que ya les he dicho que son los escritos anteriores. También sucedió con lo que vendría a conocerse como Nuevo Testamento o los escritos posteriores al Mesías. Y fue en el Concilio de Roma del año 382, cuando la institución católica, en cabeza del Papa Dámaso I, fijó el canon bíblico con la lista de lo que llegaría a conocerse como Nuevo Testamento. También se incluyeron los libros escritos antes del Mesías con base en la Septuaginta. Es decir, ¿cómo hizo la Iglesia Católica? ¿Qué hizo la Iglesia Católica? La Iglesia Católica tomó como libros sagrados todos aquellos libros que se tradujeron en un primer instante, en un primer momento, en esa traducción conocida como Septuaginta. Todos ellos. Y eso es lo que conformaban los libros del Antiguo Testamento. Posteriormente, en un trabajo que hizo la Iglesia Católica, decidieron en un concilio cuáles iban a ser aquellas cartas o libros que iban a conformar el Nuevo Testamento. Sigue diciendo acá nuestro manual. Sin embargo, se hicieron unos concilios más para aprobar definitivamente lo que ellos consideraban eran los libros sagrados, y en el año 405 apareció una lista de 73 libros aprobados. Y en el Concilio de Trento se promulgó el canon católico declarándolo dogma, es decir, 46 libros en el Antiguo Testamento, lo que ellos llaman así, y 27 en el Nuevo Testamento. Las Biblias protestantes tomarían como base en el Nuevo Testamento la proclamación que hizo la Iglesia Católica del Nuevo Testamento, es decir, 27 cartas o 27 libros. Pero ¿qué hicieron también los protestantes? Tomaron como base del Antiguo Testamento no lo que tomó la Iglesia Católica, sino lo que los rabinos judíos dijeron que iba a ser el Antiguo Testamento. Veamos qué dice nuestro manual. Lo que llegaría a conocerse como la Biblia protestante no adoptaría algunos libros que adoptó el catolicismo. Libros conocidos, como ya dijimos, deuterocanónicos. Deuterocanónicos, vuelvo y lo digo, significa segundo canon. Pues tomarían la lista hecha por los rabinos hebreos, por lo que la Biblia protestante quedaría con 39 libros en el Antiguo Testamento, a diferencia de la Iglesia Católica que quedó con 46. ¿Por qué? Porque allí se integran aquellos libros conocidos como deuterocanónicos. Entonces quedaría la Biblia protestante con 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, tal como la Iglesia Católica, 27 en el Nuevo Testamento, para un total de 66 de la Iglesia, de la Biblia, protestante.
y para un total de 73 de la Biblia católica. A la ya compleja situación de elección de los libros sagrados, se le agregaría un problema más, y fue la separación que se hizo de los escritos antes del Mesías y después del Mesías, lo que terminó conociéndose como Antiguo y Nuevo Testamento. Digo que se le agregaría un problema más, ¿por qué? Porque en el momento que se quisieron sistematizar las Sagradas Escrituras, por libros, capítulos y versículos, porque quiero que entendamos una cosa, cuando se escribieron las Sagradas Escrituras, ellas no se escribieron con capítulos ni versículos. Eso se hizo varios siglos después de la era común, en un intento de sistematizar. No estoy diciendo que sea malo sistematizar las Sagradas Escrituras, porque ayuda a la comprensión de la lectura. Fue así que decidió hacerse que los escritos estuvieran por capítulos. Cada carta, cada libro estuviera dividido por capítulos. Y los capítulos estuvieran divididos por versículos. Escuche bien, versículos, no por versos. El verso se refiere a la prosa, a la poesía. Pero en cambio los versículos son las secciones más pequeñas en las que están conformados los capítulos bíblicos. Es decir, que es un error cuando los predicadores dicen, por ejemplo, vamos al libro de Salmos, capítulo 1, verso 1 o verso 10. No podemos hablar de versos. Sí, por ejemplo, el libro de los Salmos, capítulo 119, este libro sí está compuesto por versos, tiene versículos, pero está compuesto por versos. Es decir, el capítulo 119 está hecho de versículos, pero cada 8 versículos es un verso. Cada 8 versículos es un verso. ¿Y por qué decimos esto? Porque cada 8 versículos conforman el verso, porque cada línea empieza con la misma letra de acuerdo al orden del alfabeto hebreo que se conoce como Aleph Bet, así se llama el alfabeto hebreo, Aleph Bet. ¿Sí? El orden, por ejemplo, es así como nosotros tenemos en el alfabeto A, B, C, D y hasta llegar a Z. En el Aleph Bet o alfabeto hebreo tenemos Aleph, Bet, Gimel, Dalet, así hasta llegar a la última letra que es Tav. Entonces, el Salmo 119, la primera línea empieza con la letra Aleph. Y así las otras líneas, las primeras 8 líneas, todas empiezan con la letra Aleph. Luego, las otras 8 líneas empiezan con la letra Bet. Y así, luego las otras 8 líneas empiezan con la letra Gimel y luego la Dalet hasta la última letra del Aleph Bet o alfabeto hebreo, la Tav. Por eso les digo que el Salmo 119 está compuesto en versos. Los versos son de a cada 8 versículos, cada 8 versículos. Entonces, el primer verso tiene 8 versículos, el segundo verso tiene 8 versículos y así hasta el último verso con la letra Tav que tiene 8 versículos. Pero la Biblia está compuesta por libros, capítulos y versículos de manera sistemática. Ahora, a esa sistematicidad que se le quiso dar a las Sagradas Escrituras, de ponerla en capítulos y en versículos, también se le quiso añadir el separar aquellos escritos antes del Mesías y después del Mesías. Y se decidió que se le llamaran Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, lo que provocaría la confusión para después. Años después se empezaría esa confusión, porque muchos empezaron a entender que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento eran diferentes y que el uno entraba a reemplazar al otro, cuando ese no era el propósito. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de leer los libros de la Biblia y las cartas de la Biblia? De corrido. Lo primero y siempre lo que yo les aconsejo es, lea la Biblia en su orden, en el orden que debe ser, en Génesis. Cuando usted le llega una carta, si usted le llegara una carta escrita,
Usted no empezaría a leer la carta por la mitad, ¿cierto que no? ¿Usted por dónde empezaría a leer la carta? Por el principio, el encabezado, lo primero. Entonces hay que leer en Génesis. En el principio creó, allí, desde allí, empieza a leer. Y trate de leerlo sin los capítulos, es decir, sin tener en cuenta capítulo 1 por capítulo 2, trate de leerlo de corrido. Mucho más las cartas. Y cuando digo mucho más las cartas, porque es que literalmente las cartas de los apóstoles eran, las epístolas de los apóstoles literalmente eran cartas. O sea, ellos no se sentaban a decir capítulo 1, versículo 1, versículo 2. No, ellos se sentaban a escribir una carta literalmente. Y escribían esa carta y la envolvían y la enviaban a su destinatario. Eso no llevaba ningún capítulo ni ningún versículo. Por eso, mayormente esos escritos hay que leerlos como si fueran una carta, como lo que son. No se ponga a leer esto, el capítulo 1, el versículo 1, no. Léalo de corrido, trate de por un momento de pasar por alto los capítulos y los versículos. No estoy diciendo que sea malo que esté en capítulos y versículos, pero lo mejor de la lectura es hacerla de esa manera. Así podemos comprender muchas cosas y tratamos de entender mucho mejor lo que se está diciendo. Ahora, la Biblia hay que estarla leyendo y releyendo. No se trata de que porque usted la leyó ya una vez, entonces no volvió a leerla. Debería haber en nosotros el ejercicio de proponernos todos los años leer la Biblia. Hay gente que lee la Biblia varias veces en el mismo año. Yo le propongo por lo menos una vez cada año. No le estoy diciendo que lo haga varias veces. Ahora, si usted puede leer las Escrituras, la Biblia, varias veces en un año, qué bueno. Pero por lo menos haga el ejercicio de que en un año proponerse leer las Sagradas Escrituras. Entonces, amados hermanos, nosotros entendemos que a esa complejidad de colocarles capítulos y versículos a cada uno de los libros de la Biblia y a cada una de las cartas de la Biblia, pues se le añadió esto de separar los escritos antes del Mesías y después del Mesías. ¿Por qué? Porque se iba a empezar a malinterpretar esa separación. Y esto por algunas cosas. Veamos estas. Esa división, dice nuestro manual, volvamos allá a nuestro manual, esa división se vería perjudicada por la interpretación de un hombre llamado Marción de Sinope, que vivió entre el 85 y el 161, después de la era común, después de Cristo o era común, yo prefiero llamarla, ¿sí? Después de la era común. ¿Y por qué? ¿Por qué prefiero llamarlo después de la era común? Sencillamente porque el mismo calendario gregoriano está desfasado con base al nacimiento del Mesías, y eso lo vamos a ver en algún momento en uno de los módulos que estudiamos. Entonces vivió en esta era, ¿sí?, quien fue un escritor y teólogo griego que interpretó las Escrituras mediante la filosofía helenista. Recuerde que los griegos tenían como fin helenizar al mundo, es decir, traspasar todos sus pensamientos y filosofías a todas las regiones, a todas las naciones y pueblos que conquistaban. Entonces, él hizo esta interpretación mediante la filosofía helenista del dualismo, en donde existen dos seres supremos, el cual uno es bueno y el otro es malo. Viendo de esta manera que el Dios de las Escrituras hebreas, es decir, del Antiguo Testamento, era malo, y el Dios de las Escrituras griegas, el Nuevo Testamento, era bueno. Él lo veía así. Él veía como si hubiese dos dioses, un dualismo, en donde ese Dios que se manifestaba a través de las Escrituras hebreas, de las Escrituras antiguas, antes del Mesías, era un Dios malo, perverso. Pero que el Dios del Nuevo Testamento, el de las Escrituras griegas, claro, porque las Escrituras antiguas, antes del Mesías, estaban escritas en hebreo, y después del Mesías, lo que es el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces él veía al Dios del Nuevo Testamento como un Dios bondadoso, un Dios bueno, amoroso y perdonador, muy diferente al Dios del Antiguo Testamento. Adicionalmente, Marción sentía cierta aversión por los judíos.
Él sentía cierto resentimiento u odio, desprecio por los judíos, por lo que su carácter era antijudío, por lo cual no aceptaba que el cristianismo tuviera alguna conexión con los judíos. Por tanto, la división de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se fue presentando más como una brecha del uno con el otro, que por un ánimo de sistematizar las Escrituras. Y por eso el uso de los términos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento han sido mal interpretados, pues algunas personas se confunden pensando que el Nuevo Testamento es un reemplazo del Antiguo Testamento. Obviamente, el uso del nombre Antiguo Testamento o Nuevo Testamento no son correctos, ya que no se trata de testamentos, sino de libros sagrados. O sea, no se trata de unos testamentos. Ese no es el testamento que dejó Dios. No fue que el eterno Dios dijo, voy a dejar un testamento ahora. Y luego dice, no, ahora voy a cambiar mi testamento y voy a poner otro testamento. No. Se trata tanto de los libros antes del Mesías como después del Mesías, de libros sagrados, libros santos, que dan testimonio del Mesías, tanto antes de su vida, obviamente como profecía, como después de su vida, es decir, como cumplimiento de esa profecía. Lo correcto sería entonces hablar de escritos anteriores al Mesías y escritos posteriores al Mesías, y ninguno anula al otro. Cuando hablamos de los escritos antes del Mesías y escritos después, no estamos buscando anular, pues todos los vemos como un solo cúmulo, como un solo libro en realidad. Un solo libro, solo que hay unas características que los diferencian. ¿En qué sentido? En que unos se trataban de profecía acerca del Mesías y los otros se tratan acerca del cumplimiento de esa profecía. Ahora vamos a ver algunas cosas, ya que entendemos cómo está o cómo fue conformada la Biblia, cómo está conformada. Entonces vamos a ver algunos aspectos, ¿sí? Y por eso tenemos allí una subdivisión. Aspecto 1.1, escritos anteriores. ¿Cómo está conformada la Biblia? Por los escritos ¿qué? Anteriores. Lo que comúnmente la gente llama Antiguo Testamento. Son los escritos antes del Mesías, como lo hemos estado mencionando. Quiero por favor que se meta esto en su cabeza. Es por eso que la gente batalla tanto hasta el día de hoy. Y por eso hasta el día de hoy tenemos esa situación, esa circunstancia que no debería presentarse, pero que la hay latente, en donde la gente piensa que todos los escritos del Antiguo Testamento fueron abolidos, especialmente la Torá, que eso ya fue abolido y que eso ya no sirve. Y todo esto parte de la base solamente de la división que se le intentó dar para sistematizar la Biblia. Porque no se buscaba otra intención en realidad al inicio, pero terminó entendiéndose de esa manera. Y por eso lidiamos continuamente con esto. Entonces, los escritos anteriores son los escritos antes del Mesías. La lista o canon de libros bíblicos hebreos quedó establecida definitivamente para el judaísmo, como ya lo anotamos, en el siglo II de nuestra era. Es decir, después del Mesías pasaron 2 siglos, más de 2 siglos. Para que hubiera un consenso de cuáles iban a ser esos libros declarados como santos. Entonces, este consenso que se dio en el siglo II, más allá del siglo II, por consenso de un grupo de rabinos que habían conseguido escapar del asedio de Jerusalén en el año 70 y que fundaron una escuela, o yeshiva, escuela en hebreo es yeshiva, ¿sí? En la región de Yabne o Yamnia. Recuerden que Jerusalén fue sitiada. Recuerden la revuelta. La revuelta empieza por allá hacia el año 66-67 del calendario de la era común. Por allá empieza una revuelta en donde los judíos se dan cuenta de un mal uso que se está dando de los impuestos que van y son recaudados al templo, y cómo
el Imperio Romano está haciendo uso, o mal uso más bien, de esos dineros, de esos recursos que eran recaudados, que eran los impuestos del templo, así se llamaban, los impuestos del templo. Y estos recursos, estos impuestos estaban siendo desviados. Entonces, como ya había de verdad una desazón, ya había cierta situación en los corazones de muchísimos judíos por el manejo que se estaba dando para ese entonces al templo y aún al mismo gobierno de Judea, porque prácticamente los gobernantes de Judea para ese momento eran impuestos por el Imperio Romano. El mismo Herodes. Herodes ni siquiera era descendiente judío de la casa de David. De hecho, él tuvo que casarse con una judía descendiente de la casa de David, como para tratar de bajar un poquito los ánimos, ya que él no era pariente o no tenía ese linaje que lo conectara para que él pudiera realmente ejercer el reinado. Por eso había un gran desacuerdo en muchos judíos que Herodes fuera rey de toda la provincia de Judea, porque recuerde que para ese entonces se hablaba ya era de provincias. ¿Y por qué? Porque estaban bajo el mandato del Imperio Romano. El Imperio Romano era el que mandaba y era el que ahora estaba gobernando sobre estos. Y por eso se habla de la provincia de Samaria, se habla de la provincia de Judea, se habla de la provincia de Galilea. Entonces, el Imperio Romano es el que pone los gobernantes, es el que pone la clase religiosa. Está allí. Es por eso que empiezan a darse también unas divisiones. Y por eso hallamos grupos como los fariseos, perushim en hebreo, y los saduceos, los sadokim, que ellos reclamaban, los saduceos, sadokim, reclamaban ser los descendientes directos del sumo sacerdote Sadoc, a quien se le dijo que iba a pertenecerle el sacerdocio. ¿Recuerdan eso? ¿Y por qué? Por lo que había hecho Fineas. Él hizo algo glorioso cuando le correspondía a él ser el guardián del templo, del tabernáculo en tiempo, ¿sí?, que le correspondió. Él vio cómo una pareja entraba al campamento de Israel, una mujer israelita entraba allí, un hombre israelita, disculpe, entraba con una mujer no israelita y estaban fornicando. Entonces él en su celo empezó una cosa terrible, ¿sí? Y empezó allí, su nombre en hebreo es Pinjas, en hebreo, Pinjas. Y como Pinjas o Fineas, algunas Biblias lo definen como Fineas o Finés, en otras versiones, ¿sí? Pinjas, él corre y detiene la matanza que el Señor está trayendo por causa de esa situación perversa que se está presentando en Israel con esta pareja. Y por el celo que él tuvo, dice el Señor que allí a él, a su descendencia, iba a ser dado el sacerdocio. Y estos, los sadokim, saduceos, es decir, los justos, eso significa sadokim, ellos reclamaban ser los verdaderos herederos. Y los fariseos iban más era por una aristocracia y una clase manejada más por el imperio romano. Y había esa diferencia y había esas divisiones tan tremendas. Pero el Imperio Romano prácticamente era el que ponía o imponía allí muchas de las condiciones que se estaban dando. Entonces empezó toda esta revuelta tan tremenda, ¿sí? Y esta revuelta llegó a desestabilizar la región. Entonces, hasta que Roma toma una decisión. Entonces, Vespasiano, el emperador Vespasiano, envía a su hijo, el general Tito, para ya acabar con esa revuelta, ya definitivamente. Y envía a su hijo, el general Tito, a que sitie toda Jerusalén. Y es cuando viene la destrucción de Jerusalén en el año 70 de la era común. Entonces,
muchos de estos judíos no perecieron allí en esta destrucción. Vino esta destrucción. De hecho, se dice que Tito no quería que se quemara el templo, sino que lo quería preservar. Sin embargo, los soldados romanos estaban tan desesperados por todo lo que habían sido esos años de revuelta, que en su ardor de ira, en su celo, decidieron destruir y quemar todo el templo y destruir a la ciudad de Jerusalén. Y saquearon todo el templo. Entonces, en el año 70, cuando se da esto ya, varios de estos judíos huyeron. Y muchos de ellos huyeron a la región de Yavne o Yamnia, que también se conoce con ese nombre, y allí se refugiaron. Allí empezaron a una comunidad y desarrollaron una escuela, una yeshiva. Y en esa escuela, en esa yeshiva, ¿sí?, este grupo de personas, allí, ya para el siglo II, ya se había formado ya había una comunidad ya formada que se quedó a vivir allí, de judíos que escaparon del exilio, ¿sí?, o que escaparon del exilio, no, que escaparon de eso que hizo Tito, ¿sí?, de entrar el general Tito, que era hijo de Vespasiano, entró a destruir Jerusalén, se quedaron allí y para el siglo II, este grupo de rabinos decide cuál va a ser el canon de los libros sagrados del Antiguo Testamento. Entonces, a estos libros se les conoce como protocanónicos, es decir, primer canon. Proto significa primero, ¿sí?, protocanónicos. Y forman el canon conocido como canon palestinense. A ese canon llegó a conocérsele con ese nombre, canon palestinense. Así se le conoce con el nombre actual, ¿sí? Entonces, cuando usted va a ver cuál es el canon palestinense, se trata de los libros que van desde Génesis hasta Malaquías. Este canon desconoció algunos libros que llegarían a llamarse deuterocanónicos, como ya lo dijimos, que un grupo de maestros judíos había incluido en el canon de Alejandría o versión de los 70 en el siglo II antes de la era común. Recuerde que en el siglo II antes de la era común es que se da la traducción de la Septuaginta. Y cuando se da la traducción de la Septuaginta se traducen una serie de libros que van desde Génesis hasta Malaquías, pero también hay otros que son los que posteriormente se conocerían como deuterocanónicos, los otros. Todos esos libros se tradujeron y todos esos libros se consideran sagrados. Pero este grupo de rabinos que se asienta allí en Yamnia o Yavne, allí 2 siglos después del Mesías, dice, no, los verdaderos son estos, y excluye a aquellos que ellos consideran que no son, ¿sí?, parte del canon, y los dejan por fuera del canon. Entonces se conocerían como deuterocanónicos o segundo canon. Y sigue diciendo acá nuestro manual. La expresión deuterocanónico significa segundo canon, en contraste con el término protocanónico que significa primer canon. Sin embargo, el primer canon, en orden cronológico, fue el de Alejandría. Claro, porque ese fue en el siglo II antes de la era común. En cambio, el canon palestinense fue 2 siglos después de la era común. Y el que se hizo 2 siglos después es el canon que hoy tienen los judíos. Pero el que está 2 siglos antes es lo que usted encuentra dentro de la Biblia católica. Por ejemplo, pues para que usted sepa a qué libros me refiero, ¿sí? Todos los de Génesis a Malaquías más los deuterocanónicos. Sin embargo, el primer canon, en orden cronológico, entonces, tenemos que es Alejandría en realidad, el canon de Alejandría. O sea, hay que hablar las cosas dentro de esto. Recuerde que una de las claves de estas clases es que todo lo que hablamos acá lo hablamos con base a hechos históricos. O sea, aquí dejamos a un lado todo lo que son nuestras emociones y lo que yo quiero escuchar, para decir lo que es en realidad. O sea, aquí no queremos ocultar absolutamente nada. ¿Ok? Diremos de manera general entonces que esta sección
está compuesta mínimo por 39 libros que van del Génesis, Bereshit, al de Malaquías, Malají, teniendo en cuenta el canon palestinense, o sea, como lo tiene hoy el pueblo judío, o sea, en la actualidad, hoy. Génesis a Malaquías, lo que usted tiene en su Biblia protestante, de Génesis a Malaquías, eso es lo que se conoce hoy como la Tanaj. ¿Que contiene cuántos libros? 39. 39 libros. ¿Ok? Esta sección fue escrita entre los años 1500 y 400 antes de la era común. Cuando decimos que fue escrita entre los años 1500 y 400, estamos hablando del espacio de tiempo, ¿sí? Desde el primer libro escrito hasta el último libro escrito, de lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Sin embargo, deberíamos tener en cuenta libros, esto lo estoy diciendo de manera personal, debemos tener en cuenta libros como los que son libros como los de Enoch, como el de Yashar o Jaser, y como el de Macabeos 1 o primer libro de Macabeos. ¿Sí? Eso deberíamos tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque por lo menos, ¿por qué les digo eso? Porque por lo menos son libros que tenemos evidencia que nuestros apóstoles usaban. No sé respecto a los otros libros, ¿sí? Si los usaban o no, posiblemente los usaban. Pero tenemos evidencia de que ellos usaban estos. ¿Por qué? Porque los citaron en sus cartas. Y si los citaron en sus cartas es porque los usaban, es porque los habían leído. Y no solamente los leyeron, creyeron que eran tan importantes que podían ser citados por ellos en sus cartas. Es decir, que estos libros llegarían a tener también, deberían de llegar también a tener cierta relevancia en nosotros. Por ejemplo, aquí tengo el libro de Yashar, ¿sí? Este es el libro de Yashar, el recto, ¿sí? Entonces, este libro debería ser para nosotros también un manual de consulta, porque en él obtenemos cierta información que obtenían nuestros apóstoles, así como también el libro de Enoch y también el de Macabeos. El de Macabeos se puede encontrar en las Biblias católicas. El de Enoch comúnmente no es un libro comercial, pero usted lo puede encontrar disponible en algunas fuentes de PDF. Así que tendríamos no solamente 39 libros, sino que si sumamos a estos 39 libros otros 3 libros, pues tendríamos un total de 42 libros. Estos escritos cuentan la historia desde la creación, hablando de los escritos de lo que llamamos Antiguo Testamento, desde la creación del hombre hasta el pacto de Dios con el pueblo de Israel, a fin de revelar al Mesías. En esta sección se habla constantemente del Mesías que había de venir y del poder liberador del eterno Dios, según la conformación de la Tanaj, quedarían así. Entonces vamos a ver, de acuerdo a la conformación de la Tanaj, cómo quedarían, porque la Tanaj, recuerde, ¿a qué se le llama Tanaj? A lo que comúnmente llamamos Antiguo Testamento, que son en realidad los escritos antes del Mesías. La Tanaj está compuesta por 3 secciones, como en algún momento ya se los dije en la bienvenida de por qué nuestro ministerio se llama Tanaj Emet. Entonces, ¿cuáles son esas secciones en las que está la Tanaj? La primera sección se llama Torah. ¿Cómo se llama la primera sección? La primera sección, Torah. Torah. ¿Qué significa la palabra Torah? Instrucción. Y ha sido traducida comúnmente como ley. Es decir, donde vemos la traducción de la palabra ley, comúnmente se refiere a esto, a la Torah. Pero la palabra Torah en sí realmente significa instrucción. Ahora, ¿por qué significa ley o por qué la han traducido ley? Porque es que es una instrucción que es dada a fin de que sea cumplida, acatada. Es decir, no es un consejo que le dan para ver si lo cumple o no cumple, sino que es una instrucción que debe ser acatada, debe ser cumplida. Está compuesta por los 5 libros escritos por el profeta, Naví en hebreo, profeta Naví en hebreo, Moisés. ¿Cómo se dice Moisés en hebreo? Moshe.
conocido también en hebreo como Humash, pues la palabra proviene de Hamesh, que es 5 en hebreo. O sea, a esos libros de la Torá también se le conoce como Humash. ¿Por qué? Para referirse en número a 5. ¿Por qué? Porque son 5 libros. Esto de Hamesh, como les digo, viene de la palabra Hamesh, Humash, viene de la palabra Hamesh, que significa 5, haciendo alusión a los 5 libros. De igual manera se le conoce en griego como Pentateuco, que significa también ¿qué? 5 rollos. Penta, ¿sí? 5, ¿sí? Los 5 rollos. ¿Cuáles son estos libros? Tenemos en su orden, en el orden que es, primeramente Génesis, ¿sí? Que se le llama, ¿cómo se le llama en hebreo al libro de Génesis? Se le llama ¿cómo? Bereshit. Si no puede decir así, vuelvo y le diga Bereshit, ¿sí? Génesis en hebreo, Bereshit. ¿Qué significa Bereshit? En un principio. Ustedes ven que la mayoría de las Biblias dice en el principio, pero esto significa en un principio. En un principio. Tenemos el segundo libro que se llama Éxodo. Y en hebreo se conoce con el nombre de Shemot, que significa nombres. Por lo general, los nombres de los libros de la Biblia son consistentes, o por lo menos estos son consistentes con la primera palabra o la idea de la primera frase con la que comienza el libro. Por ejemplo, Génesis empieza diciendo, Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. ¿Sí? En el principio o en un principio creó Dios. ¿Sí? Creó Dios. Entonces por eso se llama Bereshit. En este caso, Shemot habla de nombres. Cuando dice, estos son los nombres. Entonces, nombres, Shemot, viene del singular Shem, nombre. El tercer libro es Levítico, que se conoce en hebreo con el nombre de Vayikra. ¿Qué significa Vayikra? Significa y llamó. Eso es la expresión, eso es un verbo, ¿sí? Y llamó, ¿sí? Una expresión verbal. Y llamó, eso es lo que significa la palabra Vayikra. Vuelvo y digo porque se trata de tomar la primera idea de cómo empieza el libro. Por eso así son los nombres, ¿sí? Con la primera idea del libro. Luego viene el cuarto libro, que es Números, conocido como Bamidbar, ¿sí? Bamidbar, en el desierto, ¿sí? En el desierto. Bamidbar, en el desierto. Algunos lo traducen también como Bemidbar, en un desierto, Bemidbar, en un desierto, ¿sí? Porque así empieza el libro. Y el quinto libro es Deuteronomio, que se llama en hebreo Devarim, que es Devarim, palabras, Devarim, palabras. Es el plural de la palabra o de la expresión Davar, que significa palabra. Davar, palabra. Devarim, palabras. Así se llaman, y esta es la conformación de la Torá, de lo que nosotros conocemos como la Torá. Recuerde, ¿por qué se llama Tanaj? Porque es un acrónimo de Torá, la instrucción, la ley, Neviim, los profetas, y Ketuvim, los escritos. Entonces la primera sección se llama como Torá. Ya vimos los libros que conforman la primera sección. Ahora veamos los libros que conforman la segunda sección. Esa segunda sección se conoce como Neviim. Neviim, que significa ¿qué? Profetas. Neviim, que significa profetas. Y está compuesta por todos los libros considerados proféticos. Obviamente por el pueblo judío. ¿Por qué? Porque fueron escritos por personajes reconocidos por el pueblo como profetas. Recuerde que el profeta debía ser reconocido como tal por el pueblo. Un profeta, para que fuera profeta, tenía que ser reconocido bajo ese segmento de profeta, tenía que ser reconocido como profeta, que fungió como profeta. ¿Ok? A cualquiera no se le llamaba profeta entonces. Entonces, estos personajes debían ser reconocidos por el pueblo, verdaderamente,
como profetas, para ser profetas. Conformada así. Entonces, ¿cómo está conformada esta sección llamada profetas? Observen y miren, porque aquí van a ver unos cambios que contrastan con la Biblia que comúnmente ustedes tienen, la Biblia protestante o la Biblia católica, comúnmente. ¿A qué llaman o qué se llamaban los escritos proféticos? De hecho, así también los conocían en la antigüedad los apóstoles, ¿cierto? A Josué, mire que comúnmente dentro de la Biblia católica o protestante, Josué no hace parte de los libros proféticos. ¿Y por qué entonces a Josué se le considera un libro profético? Porque sin lugar a dudas, al ser aquel que iba a suceder, o más bien aquel que sucedió al profeta Moisés, pues Josué también fue visto como profeta. Aunque, escúcheme bien, el ejercicio de profeta estaba adscrito a todos los levitas, y Moisés era un levita y estaba adscrito a todos los levitas. Josué, a pesar de no ser de la tribu de Leví, fue considerado también por el pueblo como un profeta. ¿Por qué? Porque fue designado como sucesor de Moisés. Entonces tengan en cuenta eso. Así como los sacerdotes debían ser levitas, los profetas también debían ser levitas. Sin embargo, tenemos aquí a un Josué siendo o estando dentro de los libros de profetas, a los que se consideran como profetas. ¿Pero por qué? Porque sencillamente Josué, no siendo de la tribu de Leví, él fue el reemplazo o el que sucedió a Moisés. Y Moisés era el profeta de Israel. Por tanto, al ser el sucesor de Moisés, no simplemente le iba a suceder a Moisés para entrar al pueblo, sino que él iba a estar al frente del pueblo como profeta. Entonces, a él se le considera. Entonces, este libro es el que encabeza la lista de los libros proféticos, Josué. ¿Cómo se dice Josué en hebreo? Yehoshua. ¿Qué es Yehoshua? ¿O qué significa la expresión Yehoshua? Yah o Yahweh es salvación. Yahweh es salvación. Eso es lo que significa Yehoshua. También está la forma corta de Yehoshua, que es ¿cuál? Yeshua, el nombre del Mesías. Yehoshua o Yeshua. Así se llama también nuestro Mesías. Yehoshua o Yeshua. Entonces la forma corta de Josué o de Yehoshua es Yeshua. Recuerde, Yeshua, no Yahshua o Yahshua, no, Yeshua. Eso lo vamos a ver en su momento en un módulo especial donde hablamos y donde estudiamos acerca de nuestro Mesías y estudiamos acerca de su nombre. Este no es el módulo, por tanto no estudiamos acerca de esto. Solamente les estoy diciendo es cómo se llama, cuál era el nombre realmente de Josué. Entonces mire que el nombre Yehoshua o Yeshua fue traducido en este caso como Josué. Es decir, que ese nombre tiene varias formas de haber sido traducido. Josué, Jesús, Jesúa y de varias maneras. Luego sigue en su orden el libro de los jueces. El libro de los jueces también es visto de esa manera. ¿Sí? Y es que quien encabeza a los jueces, ¿quién es? El profeta Samuel. Cada juez también era visto como un profeta. La palabra o la expresión jueces en hebreo es shoftim, shoftim, shofetim, shoftim. Shofetim en hebreo, jueces. Y ellos eran vistos también así dentro de ese legado de profetas. Y el mismo Samuel, ¿sí?, encabezaba esos jueces como tal y era profeta del pueblo. Luego sigue el libro primero y el libro segundo de Samuel. ¿Cómo se dice Samuel en hebreo? Se dice Shemuel, Shemuel, Shemuel. ¿Sí? ¿Qué significa Shemuel? Significa Dios escucha. ¿Sí? Dios escucha. Luego sigue el libro de Reyes 1 y 2. ¡Wow! ¿Cómo así que el libro de los Reyes? ¿Por qué? Porque se atribuye a que este libro hacía parte incluso de los libros de Samuel. Es decir, lo que nosotros llamamos primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes,
En realidad, en su momento o en algún momento era tercer y cuarto libro de Samuel. Tercer y cuarto libro de Samuel. Eso es lo que algunos han podido identificar en los estudios, ¿cierto? Entonces se atribuye que este libro fue escrito ¿por quién? Por Samuel. Pero también hay algunos que han llegado a identificar que lo que son el libro de Reyes 1 y el libro de Reyes 2 fue escrito por el profeta Jeremías. Entonces hay allí algunos que hablan, dicen, no, fue por Samuel, otros dicen, no, fue por Jeremías. Sin embargo, sea el uno, sea el otro, fue escrito por uno que era profeta. Y por eso los libros 1 y 2 de Reyes están también dentro de los libros proféticos, por su autor. Luego sigue el libro de Isaías. ¿Cómo se dice Isaías en hebreo? Yirmeyahu. Yirmeyahu. O también Yesayah. Yesayah o Yirmeyahu. Yesayah o Yirmeyahu. ¿Qué significa Yirmeyahu? Yah salvará. Yahweh salvará. ¿Sí? Indiscutiblemente Isaías era profeta. De hecho, es el libro más enunciado por Yeshua y los apóstoles, al profeta Isaías. Eso significa que tenía una gran relevancia porque es el profeta más enunciado por Yeshua y por los apóstoles, de todos los profetas. Luego sigue Jeremías, que en hebreo es Yirmeyahu o Yirmeyah. Yirmeyahu o Yirmeyah. Recuerde que el hebreo, el idioma hebreo, tiende a contraerse. Por eso es que ustedes ven el nombre largo por lo general y el nombre corto. El nombre largo y el nombre corto. ¿Sí? Yirmeyahu, Yirmeyah. ¿Qué significa Yirmeyahu? Yah o Yahweh levantará. Yahweh levantará. Luego sigue Ezequiel. ¿Cómo se dice Ezequiel en hebreo? Yehezkel. Yehezkel, como un zumbido, ¿sí? Si usted no puede decirlo así, entonces diga Yehezkel, ¿sí? Yehezkel, ¿sí? Que significa Dios fortalecerá. Y luego pasamos a un profeta como Oseas. Sin embargo, ustedes no encontrarán dentro de esta lista a un personaje llamado Daniel. Porque Daniel, en realidad, nunca fungió como profeta. No fue reconocido como un profeta, fue reconocido como un hombre muy justo, como un hombre muy recto, un hombre de Dios, que tuvo visiones de parte de Dios, pero él no era profeta. Él era de la tribu de Judá y como tal no fue profeta. Por eso él sí reinó y gobernó en las provincias de Babilonia. ¿Por qué? Porque su función no era la de profeta. Por eso él estuvo allí, en estos reinos. Y después del exilio, él no retornó. Él quedó allí en Babilonia. Sin embargo, su testimonio allí fue muy poderoso. Pero no aparece dentro de los profetas, porque él va a aparecer dentro de los escritos. Por ejemplo, esas son las diferencias. Entonces tenemos al profeta Oseas, Joshea en hebreo. Joshea, que significa salvó. Luego sigue Joel, que en hebreo es Yoel, que significa Yahweh es Dios, Yah es Dios. Luego sigue Amós. ¿Cómo se dice Amós en hebreo? Amós, que significa cargador, ¿sí? El que carga, el que lleva carga, cargador. ¿Por qué? Porque lleva carga. Posteriormente tenemos allí a Abdías. Abdías. ¿Cómo se dice Abdías en hebreo? Obadyahu, Obadyahu, o también se dice Obadiah. Recuerda el nombre largo y el corto. Eso es algo muy típico del idioma hebreo. Cuando ustedes estudien hebreo, se darán cuenta que es algo muy típico. O sea, no es algo extraño. ¿Qué significa Obadyahu? Significa siervo de Yah, siervo de Dios, siervo de Yahweh. Luego sigue Miqueas, Mijayá, Mijayá, ¿sí? En hebreo, o Mijá, Mijá, Mijayá o Mijá. ¿Qué significa Mijayá? Significa ¿quién como Yahweh? ¿Quién como Yahweh? Es como una pregunta, ¿quién como Yahweh?
Luego sigue Nahum. ¿Cómo se dice en hebreo? Nahum. Nahum, que significa confortador, confortador, que conforta. Luego sigue Habacuc, que en hebreo es Habacuc, Habacuc. Y Habacuc significa abrazador, ¿sí? Pero de abrazar, no de consumir, ¿no? Porque si se fuera de consumir con fuego sería con S. Este es con Z, abrazador, de abrazar, ¿sí? De dar un abrazo. Pero esa es la forma de decir consuelo, ¿sí? De consolador, ¿sí? Habacuc, que abraza para dar consolación. Eso es lo que significa. Sofonías, luego está Sofonías. ¿Cómo se dice Sofonías en hebreo? Tzefanyahu, Tzefanyahu o Tzefanyah, que significa Yah protege o Yahweh protege. Luego sigue Ageo, que en hebreo se dice Hagai. ¿Qué significa Hagai? Significa mis fiestas. Mis fiestas. ¿Sí? Así. Haciendo referencia a las fiestas del eterno Dios. Luego sigue Zacarías, que en hebreo es Secharyahu o Secharya, que significa Yah o Yahweh recordará. Por último tenemos a Malaquías, que en hebreo es Malají, Malají, que significa mi mensajero. ¿Sí? Malach es mensajero, Malach es mensajero y Malají mi mensajero. Malach es mensajero, pero es un mensajero tanto humano como un mensajero divino, es decir, un ángel, ¿sí? Ángel en hebreo, Malach, ¿sí? Pero el Malach es un mensajero humano o puede ser un mensajero divino de parte de Dios. Significa Malají, significa mi mensajero. Hasta ahí el listado de la sección de Neviim, profetas. Luego está una tercera y última sección de la Tanaj, que es Ketuvim, escritos. ¿Qué significa Ketuvim? Escritos, que es la sección final, ¿sí? Se refiere al resto de los libros escritos que se consideran sagrados y está compuesta así. ¿Lo encabeza quién? Salmos. De hecho, muchas veces cuando dice Salmos, que en el Nuevo Testamento, lo que llama Nuevo Testamento, que son los libros posteriores, cuando dice está escrito en los Salmos, está hablando muchas veces de los escritos. O sea, el primer libro también muchas veces es el que puede también encabezar, ¿sí? Encabezar a la sección. Entonces, se puede hablar de Ketuvim escritos o de los salmos, y los salmos también puede estar refiriéndose a toda la sección. Entendamos eso. Entonces, salmos. ¿Cómo se dice salmos en hebreo? Se dice Tehilim, que significa alabanzas, Tehilim, alabanzas. Luego tenemos el libro de Proverbios. ¿Cómo se dice Proverbios en hebreo? Se dice Meshalim. Más comúnmente se conoce como Mishle. Meshalim es el plural. ¿Qué significa Meshalim? Comparaciones. ¿Qué significa Mishle? Significa comparaciones de. Comparaciones de, en este caso, comparaciones de Salomón. Eran las comparaciones que Salomón hacía. Recuerda que Salomón lo que hacía era comparar, ¿no? Al justo con el injusto, ¿sí? Al sensato con el insensato. Y eso son comparaciones, son comparaciones. Al pecador con aquel que vive conforme a la Torah de Dios. Eso es. Entonces, Meshalim significa comparaciones, pero Mishle significa comparaciones de. Pues, ¿comparaciones de qué? Obviamente, Mishle Shelomo. Por ejemplo, si dijéramos en hebreo, Mishle Shelomo, comparaciones de Salomón. Entonces, este libro es más conocido como Mishle, comparaciones de. Pero también se le conoce como Meshalim, que significa comparaciones. ¿Sí? Sino que estas son las comparaciones no de cualquiera, sino de Shelomo. ¿Sí? Mishle Shelomo. Shelomo es Salomón. Shelomo es Salomón. ¿Ok? Luego sigue el libro de Job. ¿Cómo se dice Job en hebreo? Iob. 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 ¿Qué significa Iob? Perseguido. Luego sigue el libro de Cantar de los Cantares. ¿Cómo se dice Cantar de los Cantares en hebreo? Shir Hashirim. Shir Hashirim. En realidad es una expresión hebrea en superlativo que quiere decir la canción de las canciones
o la mejor canción. O sea, shir es canción y hashirim las canciones. Es decir, la canción de las canciones. Es decir, es el cántico por excelencia de todos los cánticos. El máximo de entre todos los cánticos. Shir hashirim. Luego sigue el libro de Ruth, que significa amistosa. Tenemos luego el libro de Lamentaciones, que en hebreo es Eja. Eja. Eja es una expresión en admiración que significa ¿cómo? 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 Por ejemplo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo sucedió esto? ¿Sí? Allí. ¿Cómo ha llegado ha llegado a este estado? ¿Sí? O sea, es una expresión que va con explosividad. Eso es lo que significa Eja. ¿Sí? ¿Eja? ¿Eja? ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? ¿Eja? ¿Eja, Jeia? ¿Cómo sucedió? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo pasó? ¿Sí? Entonces, esta expresión, lo que nosotros llamamos libro de Lamentaciones, en hebreo lo llaman Eja. En el caso de Ruth, no dije, de pronto algunos se quedaron esperando Ruth en hebreo es Ruth, ¿sí? Ruth, así se dice en hebreo, ¿ok? Entonces, Lamentaciones, Eja, ¿sí? Luego sigue el libro de Eclesiastés, que en hebreo se conoce con el nombre de Kohelet, Kohelet, Kohelet. ¿Qué significa Kohelet? Congregador, el que congrega. El que llama a la congregación, ¿sí? El que congrega, congregador, ¿sí? Eclesiastés, como tal, entonces, Kohelet era el congregador, ¿sí? ¿De dónde viene la palabra Kohelet? De Kahal, de congregación. De ahí viene la palabra Kehilá, congregación. Kehilá, congregación, comunidad, iglesia. Kehilá, congregador, congregación, comunidad. Entonces el Kohelet era el que reunía a la Kehilá, a la congregación, ¿sí? De hecho, la palabra eclesiastés viene de eclesiastés, que es de eclesía, congregación, pero por el lado griego. Eclesía, por el lado griego, ¿sí? Eclesiastés, que era un miembro. Entonces, ¿quién era un eclesiastés? Un miembro de la congregación, ¿ok? Luego tenemos el nombre, o el libro más bien, Esther. En asirio significa estrella, en asirio, estrella, ¿ok? Esther, en asirio, estrella. Y en hebreo, Hadassah, Hadassah, Hadassah. Entonces, Hadassah significa mirto, mirto como tal, ¿ok? Posteriormente viene Daniel, miren allí, ahí está Daniel, que significa Dios es mi juez. Daniel, Dani, mi juez, el Dios es mi juez. Daniel. Posteriormente sigue Esdras, que en hebreo es Esdra, así se dice en hebreo, Esdra. Esdra significa ayudador, Esdra, ayudador, ¿sí? Luego sigue Nehemías, y Nehemías en hebreo es Nehemyahu o Nehemyah, que significa Yahweh es aliento. A Yahweh es aliento, ¿sí? Y por último tenemos a Crónicas 1 y Crónicas 2. ¿Cómo se dice Crónicas? ¿Sí? Se dice Dibre Hayamim. Dibre Hayamim. ¿Sí? Dibre Hayamim. Así se dice Crónicas, ¿sí? Que son las narraciones de los días. O sea, Dibre es la narración, son las palabras. Dibre significa palabras de, ¿sí? Dibre, palabras de, viene de dabar. Dibre, palabras de los días, o sea, de lo que sucedió en los días aquellos, ¿sí? Son las narraciones o las palabras de los acontecimientos de los días aquellos. Entonces, Dibre, Hayamín es de los días. Entonces, las narraciones de los días, ¿sí? Es decir, de los acontecimientos de aquellos días, tanto 1 como 2. Esta es la lista. Como les dije a ustedes, amados hermanos, ¿sí? Les dije que en esa lista, pues no están incluidos libros como los de Enoc,
¿sí? Como los de Yashar o Hazer, ni el Macabeos, pero sería bueno que los tuviéramos en cuenta. Y en esta lista cabría perfectamente estos libros, ¿sí? El de Enoch, ¿sí? El de Hazer y el de Yashar, pues como para colocarlos dentro de los escritos, para no decir más allá, aunque el libro de Enoch es un libro muy profético. Tal vez podría caber en los profetas, pero digamos que los podríamos considerar, pero ya a título personal, porque ellos no están dentro de ese rango en este caso, ¿sí? Por último, dice acá, en las Biblias protestantes, entonces, ¿cómo es el orden en las Biblias protestantes? En las Biblias protestantes, el orden es Génesis a Deuteronomio, se conoce como Pentateuco. Josué a Esther se conoce como libros históricos. Job a Cantares se conoce como libros poéticos. Isaías a Daniel se conoce como libros proféticos mayores y Oseas a Malaquías como libros proféticos menores. Así es como tiene la distribución la Biblia protestante. ¿Ok? Es una distribución similar a la de la Biblia católica, solamente que la Biblia católica le añade los deuterocanónicos. 1.2. Escritos posteriores o Nuevo Testamento, lo que comúnmente la gente llama Nuevo Testamento. Dice nuestro manual así: son las cartas escritas después del Mesías. Esta sección es la que va desde Mateo hasta Apocalipsis. Fueron escritas entre el año 50 y 100 de nuestra era aproximadamente. Narra la historia desde el nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección del Mesías. También resalta el origen del pueblo que creería en el Mesías Yeshua y su historia primaria, así como el establecimiento de los primeros apóstoles, que en hebreo se dice Shelihim, 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 los primeros apóstoles del Mesías. Y con ellos las instrucciones apostólicas hasta el regreso del Mesías. En esta se revela el regreso del Mesías y su reino. Está conformada por 27 cartas que se distribuyen en bloques comúnmente así. Vamos a ver los bloques en los que están compuestos los escritos posteriores, los que llama la gente comúnmente Nuevo Testamento. Entonces tenemos un primer bloque, una primera sección, que conocemos como Evangelios. Evangelio viene del griego, como ya lo hemos dicho, pero la forma en hebreo es Besorot, Besorot, ¿sí? El singular, Besorá, Evangelio. Evangelios en hebreo, Besorot. En singular, Evangelio en hebreo, Besorá. ¿Qué son los evangelios o las Besorot? Son las cartas que narran toda la vida del Mesías como hombre, desde su concepción, algunos aspectos de su niñez, pero sobre todo de su ministerio, pasando por su muerte, resurrección y ascensión al reino de los cielos. Está compuesta así. Primera carta llamada Mateo, que en hebreo es Matityahu, Matityahu, o también se puede decir de la manera corta Matityah. Recuerden que esto es algo siempre que se ve en el hebreo, ¿sí? En el hebreo las palabras tienden a cortarse. Matityahu o Matityah. ¿Qué significa este nombre? Significa regalo de Yahweh, regalo de Yah. Luego sigue Marcos. El nombre Marcos es un nombre griego, por tanto no colocamos allí ninguna forma en la que se dice en hebreo. También viene otro nombre griego que es el nombre Lucas. Y posteriormente en la otra carta que se llama Juan. ¿Cómo se dice Juan en hebreo? Yehohanan, ¿sí? Yehohanan, Yehohanan. O también Yohanan, ¿sí? Es la forma corta. Yehohanan, la forma larga. Yohanan, la forma corta. ¿Qué significa este nombre? Significa Yahweh favorece. ¿Sí? Yahweh favorece. Esa es la primera sección en la que está compuesta los escritos posteriores al Mesías. Luego viene una carta histórica. Una carta histórica que la llamamos o la conocemos como Hechos de los Apóstoles. ¿De qué trata esta carta histórica? Rápidamente, narra los hechos que vivieron los primeros apóstoles. Recuerde que apóstoles es Shelihim, como ya lo hemos dicho. Y discípulos. ¿Cómo se dice discípulos en hebreo? Talmidim, Talmidim.
¿sí? Discípulos, talmidim. Viene entonces narrando los hechos de los apóstoles o de los discípulos del Mesías. Y cómo se expandió el evangelio, Besorá en hebreo, más allá de Jerusalén, llegando al mundo gentil o de las naciones. Naciones en hebreo es Goyim, Goyim. También aclaro que Jerusalén en hebreo es Jerusalem, Jerusalem, ¿sí? Para que lo tenga en cuenta. Se dan instrucciones de cómo administrar la llegada de aquellos que venían del mundo gentil a la fe del Mesías. Este libro es muy importante porque nos introduce a cómo debería vivir o recibirse el mundo gentil, es decir, todos aquellos que están creyendo en el Mesías, que vienen del gentilismo, que dejarán de ser gentiles para ser parte del cuerpo del Mesías. Como ya lo dijimos, esta carta se conoce como Hechos de los Apóstoles. Posteriormente vienen las cartas apostólicas. Esta era la carta histórica, ahora las cartas apostólicas. Las cartas apostólicas son de eclesioadministración, es decir, que nos sirven para la administración de la iglesia, de la quejilá, de la comunidad, de la congregación del Mesías. Son instrucciones que se dan allí. Son instrucciones escritas como respuestas a diferentes situaciones que se iban presentando en las diferentes iglesias, quejilot en hebreo. Iglesias en hebreo es quejilot, ¿sí? Es el plural. A medida que el evangelio, Besorá, del Mesías se iba expandiendo. Instrucciones de cómo guardar la doctrina de la fe del Mesías. Cómo entender e interpretar las Escrituras y la Torá en general desde la realidad del Mesías manifestado. Esto es lo que nosotros debemos entender. Estas cartas son muy importantes porque nos van a enseñar cómo interpretar la Torá desde el Mesías. Es decir, una reinterpretación. ¿Por qué? Porque la Torá asciende en el Mesías. Eso es lo que nosotros debemos entender. No es lo mismo la Torá antes del Mesías como la Torá después del Mesías. Ahora bien, les aclaro, este tema de la Torá es el próximo módulo que sigue a este que estamos viendo, ¿sí? Por tanto, ahí es donde ampliamos todo lo que tiene que ver con la Torá, porque necesitamos un módulo completo para entender todo lo relacionado a la Torá. Y ese módulo lo vamos a ver luego. ¿Cómo están compuestas esta sección de las cartas apostólicas? En su orden están así. Primero la carta del apóstol Pablo a los romanos. Luego la carta del apóstol Pablo a los corintios, que está Corintios 1 o Primera de Corintios y Corintios 2 o Segunda de Corintios. Luego Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Luego sigue la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, la carta número 1 y la número 2, o Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Luego viene la carta escrita del apóstol Pablo a Timoteo, 1 y 2, la carta número 1 y 2. Luego la carta del apóstol Pablo a Tito. Posteriormente la carta del apóstol Pablo a Filemón. Encontramos también una carta a los hebreos. No hay consenso en realidad de quién es el autor o el escritor de la carta a los hebreos. Algunos presuponen que sea Pablo, otros por el escrito y el estilo en que está escrito creen que fue un hombre como Apolos. El estilo de la carta a los hebreos no se compara al estilo del resto de las cartas del apóstol Pablo. Por eso la gran duda de que haya sido él en realidad el que haya escrito la carta a los hebreos. Pero se cree, sin lugar a dudas, que tuvo que haber sido un hombre muy afín a Pablo o un discípulo de él. Pudo haber sido, como se los dije, Apolos, aunque hay otras teorías que pueden decir, que dicen quién pudo haber sido. Sin embargo, esta carta todavía no podemos precisar quién la escribió. Sin embargo, sí era una carta muy importante para su tiempo y fue una carta de mucha relevancia para su tiempo. Por eso hace parte del canon bíblico. Posteriormente a ella sigue la carta del apóstol Santiago, que en hebreo es Jacob. Jacob.
Recuerde que la palabra Jacob significa suplantará, ¿sí? Jacob, suplantará. Ahora, ¿por qué le llaman a esa carta Santiago? Lo más probable es que sea la mezcla de la palabra santo y de la palabra Jacob. San Jacob, San Jacob, San Jacob, Santiago, ¿sí? Es de eso que se produce el nombre Santiago, ¿sí? San Jacob. Así se llama esta carta. Luego viene la carta de Pedro, Kefas, la carta número 1 y la carta número 2. Recuerde que Pedro es el distintivo que se le dio a Shimón desde la perspectiva griega. Desde la perspectiva aramea sería Kefas, que es en arameo, ¿no? Shimón, como era su nombre, significa oidor, obedecedor. Eso es lo que significa el nombre Shimón, que ese era el nombre original de este apóstol. Luego vienen las cartas 1, 2 y 3 de Juan, el apóstol. No confundamos con el bautista, sino el apóstol. Recuerden que el nombre Juan en hebreo es Yehohanán, o en su forma corta, Yohanan. Viene entonces en 3 cartas. Y luego está la carta de Judas, la última de las cartas, del apóstol Judas, no el Iscariote. Recuerden que había otro Judas, que en hebreo es Yehudá, ¿sí? Tal como el patriarca, Judá, Yehudá, que significa agradeceré. Por último, viene una carta de profecía. ¿Qué hallamos en esa carta de profecía? Narra la revelación recibida por el apóstol Shaliach, en hebreo, Juan, Yehohanán, el mismo escritor de las cartas y del Evangelio de Juan, de aquellos acontecimientos próximos a su época, así como los acontecimientos últimos de la raza humana y de este mundo. También nos desvela la naturaleza del mundo venidero. Esta carta la conocemos comúnmente como Apocalipsis o Revelación. La Biblia, en su entendimiento total de los escritos antes del Mesías y después del Mesías, fue compuesta por cerca de 40 escritores en 66 libros y cartas, tal como los que tenemos hoy, sin tener en cuenta los que les he mencionado que no aparecen dentro del listado de los libros y cartas canónicas. Durante el transcurso de un periodo de 1200 años, es decir, que hay aproximadamente una diferencia desde los primeros escritos que se hicieron de las Sagradas Escrituras hasta los últimos escritos, una distancia de 1200 años. Esto es muy importante, 1200 años. ¿Qué libro ha sido escrito en un periodo de 1200 años? Ninguno. Ni la más célebre escritura, ni el más célebre libro ha tenido esa cantidad de tiempo. Ahora, el tener esa cantidad de tiempo significa que ha habido trascendencia en el tiempo. Y encontramos que en el tiempo de 1200 años no hay ningún tipo de contradicción. Esa es una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta, del poder de la palabra. Debemos tener en cuenta eso siempre. La autoridad de la palabra. Allí está. Ningún otro libro se le parece por eso a las Sagradas Escrituras. Porque combinan 1200 años. Es una escritura que se hizo en el lapso de 1200 años. Podría tener una cantidad de contradicciones, pero en realidad no las hay. Las contradicciones que podrían aparentar, que pareciera que estuvieran allí, en realidad son el resultado de las malas traducciones. Se los puedo decir. Hay algunas aparentes contradicciones. Algunos textos dicen una cosa y pareciera que en el otro texto dice otra cosa. Pero en realidad son por las traducciones, no porque haya una contradicción en sí en las Sagradas Escrituras. Obviamente, en este lapso de los 1200 años que les hablo, comúnmente no se tiene en cuenta los 400 años del espacio que hay entre el último libro escrito, que fue Malaquías, y el primer escrito, ¿sí?, que fue la carta de Mateo. Y estoy hablando del primer escrito de Mateo, ¿sí?,
como Mateo como el primer escrito, porque Mateo se presupone que fue escrito en hebreo, como lo vamos a ver más adelante durante este estudio de este módulo, ¿sí? De todas las cartas del Nuevo Testamento, de la única que tenemos evidencia que haya sido escrita en idioma hebreo primeramente antes que en griego, es Mateo. El resto de las cartas, el resto de los evangelios, todos, la única evidencia que hemos hallado es en griego. O sea, la carta de Juan, la carta de Lucas, de Marcos y del resto de todas las demás cartas que escribieron los apóstoles están escritas originalmente en griego. Y no tenemos ningún tipo de evidencia que haya sido escrito primeramente en hebreo y luego traducido al griego. Pero de Mateo sí. Por eso se presupone que esta fue la primera de las cartas que se escribió. No estoy hablando en idioma griego, sino en hebreo, sino que no tuvo esa relevancia, esa importancia, precisamente por estar escrito en un idioma que era poco usual para aquel entonces. Eran muy pocos los que lo hablaban, si veíamos todo el contexto de lo que era el Imperio Romano, porque se hablaba sobre todo el griego, que era el idioma comercial. Por eso se dio la necesidad que luego esta carta, que había sido escrita inicialmente en hebreo, fuera traducida a los años al griego. Sigue diciendo aquí nuestro manual. Claro está que hubo durante ese periodo libros que narran la historia como el de Macabeos, Macabim, que significa golpeadores, como lo hemos dicho. Ninguno se ha demorado tanto en ser escrito, pero todo esto bajo la sola inspiración, la divina, la inspiración de Dios. Hasta aquí, amados estudiantes, esta primera clase. Esta primera lección de esta primera unidad. Recuerde que estamos viendo una unidad llamada, una lección llamada las Sagradas Escrituras. Esta es la primera clase. Es muy importante entonces que ustedes tengan allí sus módulos, sus escritos y que repasen este video nuevamente. Muchas bendiciones. Shalom.